Hoy vamos a hacer un plato estrella de la cocina alemana. Pato al horno con bolas de papa, Kartoffelklöße y col roja con manzana, Apfelrotkohl. Suena complicado y son 3 recetas, pero les voy a enseñar la forma más fácil de hacer estas cosas. Para que puedan impresionar hasta, vamos, una suegra alemana. O convertirse en suegro o suegra alemana. ¡Wow! Esto es un montón de comida. Pero no se asusten, que estamos haciendo 3 recetas juntas y les voy a desglosar lo que necesitamos para cada una. Por un lado, vamos a hacer un pato, eine Ente. Si no tienen pato, también pueden usar un pollo grande, ein Hühnchen. Hähnchen, cuando se asa, se llama en Alemania. En este caso tengo un pato con las vísceras por dentro. Las vísceras las puedes usar para hacer la salsa o te compras uno que no tenga vísceras. En este caso voy a separarlas para hacer otra cosa otro día. Al pato le vamos a poner especias, sal, salz y pimienta, pfeffer. Muchas más no necesita, obviamente puedes usar otros, pero la carne de pato ya tiene un sabor propio bastante bueno. Le vamos a hacer un relleno, eine Füllung, con pera, mit Birnen. También puedes usar manzanas que tienen una consistencia un poquito más dura, no se deshace tanto. Äpfel, le voy a poner almendras molidas. No hace falta que lo haga, pero también le da un toque interesante. Gemahlene Mandeln. Mandeln son almendras. Y vamos a coger unos frutos secos aquí, unas dátiles. También puedes usar melocotones, ciruela, es decir, Pflaumen, Pfirsiche. Wir nutzen Datteln. Que remojamos con un poco de destilado, de alcohol. En este caso tengo whisky, pero puedes usar brandy, coñac, cualquier sabor que te guste meterle. Hasta aquí todos los ingredientes esenciales que necesitas para hacer un buen pato. Lo siguiente es opcional, si tienes las ganas, si tienes el tiempo, puedes hacer un sofrito de verduras, aquí libre elección, todo lo que tú quieras, Gemüse, para hacer una salsa que acompaña al pato. En este caso pues tengo tomates, tomaten, Gurke, pepino, apio, celery y zanahorias, Möhren, pero como te dije, puedes usar lo que quieras. Los siguientes son los ingredientes para hacer bolas de papa. Kartoffelklöße, Kartoffelknödel. Vamos a hacer una versión muy fácil, muy simple. Algunos dirían un poco vaga, que van a ser Klöße de papas cocidas. Es decir, que vas a elaborar un puré de papas que luego lo vas a formar en bolas. Eso es que vas a hacer bolas, no que vas a estar en bolas mientras las haces, ¿no? Como tú quieras. Necesitas papa. 500 gramos te dan para 4 personas, 500 gramos Kartoffeln. Según la cantidad de almidón que tienen las papas, es decir, la facilidad con la que se queda pegada la masa, igual tienes que poner alguna fuente de almidón. En Alemania Kartoffelmehl, harina de papa o Speisestärke, fuerza, que es almidón de maíz. Aunque ojo, no es harina de maíz. Que también puedes probar con tipos de harina normales. Y como es una receta de puré, pues también le puedes poner nuez moscada, Muskatnuss, una cucharada de mantequilla, einen Esslöffel Butter y 1 o 2 yemas de huevo, 2 Eigelb. Hay recetas sin huevo, pero es mucho más probable que se deshagan las Klöße cuando luego las pongas en el agua. Para empezar, mejor con almidón y huevo. Te recomiendo que experimentes con lo que tengas por ahí donde vives para que te salgan bien y no sepan arenosos o se deshagan. Hay muchísimas variantes más de Klöße, con papas crudas, mezcladas, papas cocidas y crudas. Es todo un arte. Por último tenemos todos los ingredientes para hacer el Apfelrotkohl, la col roja con manzana. Por supuesto necesitas una col roja, einen Rotkohl. Una cabeza así de grande te da para 4 a 8 personas según lo que se coman. Le vamos a poner una cucharada de azúcar, einen Esslöffel Zucker, una cucharadita de sal, einen Teelöffel Salz. Le vamos a poner una cebolla, eine Zwiebel
Y por supuesto una manzana, einen Apfel. También puedes ponerle más. Y necesitamos algo para sofreírlo todo. Aquí tengo manteca, Schmalz. Aunque en este vídeo uso la grasa del pato. Aunque también puedes utilizar butter, mantequilla o otro tipo de aceite, grasa. Le pondré unas hojas de laurel, ein paar Lorbeerblätter, pero he visto recetas con tomillo, hasta con mermelada. Se puede ser creativo. Y bueno, por último tengo aquí vino tinto, Rotwein, que se lo voy a poner a la col roja para que se haga y también a las verduras de la salsa. Le da el toque, el sabor característico, pero si tienes niños en casa, por ejemplo, igual prefieres que sea un poquito más dulce, le puedes poner zumo de manzana. En otras partes de Alemania también se ponen cosas un poquito más agrias, incluso con un poco de vinagre. Tienes todas las libertades. Vale, empecemos. En el vídeo te pongo las recetas seguidas, una tras otra, porque creo que es más fácil de ver y de seguir así. Pero también te menciono ahí los puntos en los que puedes intercalar las recetas, porque con lo que se tarda en hacer el pato, también puedes hacer las otras cosas mientras. Lo primero que hago es remojar los dátiles en el alcohol para que se ablanden y absorban el líquido. Después pongo a precalentar el horno a 160 grados, calor superior e inferior. Toca preparar el pato, lo lavo, lo limpio por si hay alguna pluma, también lo limpio por dentro y le corto lo que sobra del cuello y la colita. Y le pongo abundante sal y pimienta por fuera. No tengas miedo de que sea demasiado porque la piel actúa como un filtro. También puedes sazonar un poco el relleno. Corto la pera, le quito el tallo y la semilla y termino de hacer el relleno con las almendras y los dátiles para meterlo en el pato. Para cerrar el pato tiene diferentes opciones, algunas personas usan hilo, a mí me gusta hacer un corte ahí en la piel y meter una de las patas por dentro. Lo pongo con las pechugas hacia abajo en un molde de horno, en una Ofenform. Y va dentro del horno en den Ofen por 45 minutos, für 45 Minuten, para que suelte la grasa. Luego la vamos a usar y darle la vuelta. En estos primeros 45 minutos me puedo poner con las recetas de la col roja y de las papas y con cortar las verduritas para la salsa. Wir schneiden das Gemüse für die Soße. Aquí sin mucho arte, sin mucho tecnicismo, corta todo lo que tú quieras y como lo quieras. Y luego lo vamos a sofreír, wir braten es an. Al cumplirse unos 45 minutos, saco el pato del horno y mira cuánta grasa ha soltado. Todo esto lo puedes usar para cocinar. Para que se siga haciendo el pato, le doy la vuelta, es decir, las pechugas hacia arriba. Lo pongo en la reja y la bandeja debajo para que siga recogiendo la grasa con 1, 2, 3 tazas de agua por dentro porque se va a evaporar mucho líquido en las próximas 2 horas. Usamos parte de la grasa que ya tenemos para sofreír las verduras de la salsa. Wir nutzen das Entenfett, das wir schon haben, das Gemüse für die Soße anzubraten. Le pongo un poquito de sal, algunas especias, también lo que tú quieras. Was dein Herz begehrt, lo que tu corazón desee. Si el pato te vino con víscera o con el cuello, por ejemplo, también te puedes plantear meterlo si quieres. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo es un fondo de pato, como si fuese para hacer sopa de pato o una salsa más elaborada. Cuando se hayan sofrito las verduras, le añado media botella de vino tinto, también puedes usar caldo para hervirlo también 1 horita o quizá un poquito más. Como puedes ver con el caldero atrás, también puede ser la ocasión para hacer la col roja, que necesita 1 horita más o menos, y de hervir las papas para las bolas de papa. Luego vamos a pasar la batidora de mano, no te preocupes por añadirle algún espesante. Al triturar las verduras la consistencia suele quedar bastante bien.
Después de 1 hora y media, 2 horas aproximadamente, ya puedes sacar el pato y mira qué tal te queda. La receta de la col roja en su esencia también es fácil. Primero la troceamos en cuartas para quitarle el tallo de en medio. Después lo picamos finamente, también hay máquinas que te pueden servir para picarlo, para rasparlo. O si lo cortas con un cuchillo, las láminas de la col te suelen quedar un poquito más largas. Lo ponemos todo en un bol y le agregamos la cucharada de azúcar, den Esslöffel Zucker, y la cucharadita de sal, einen Teelöffel Salz, y si quieres puedes amasarlo un poquito. Lo dejamos reposar mientras cortamos la cebolla y la manzana en trocitos. Sobre la cebolla no hay que decir mucho, la puedes cortar por ejemplo en cubitos. La manzana la pelas y le quita la semilla. Y lo mismo, cubitos. En Würfel schneiden. Würfel. Como un coche que se ahoga. Würfel. Ahora toca sofreír esto también. Uso un poco de la grasa del pato. Si haces la col roja como receta separada, pues puedes ponerle manteca, Schmalz o mantequilla, butter. No confundir con el Butterschmalz, que eso es manteca de mantequilla o mantequilla clarificada. El Schmalz solo siempre se hace de grasa de animales. Hay de cerdo, Schweineschmalz, de ganso, Gänseschmalz. Hay preparados con mezclas de cebolla y trocitos de speck, el Griebenschmalz. Sofreímos la cebolla para que se reduzca un poco. Le añadimos la col roja, también su jugo. Y al final, cuando se haya reducido todo un poquito más, le añadimos la manzana. Para hervirlo todo y hacer que se haga. Luego le pongo el vino tinto, el Rotwein. Ahí habíamos dicho que si los niños lo prefieren un poquito más dulce, también le puedes poner zumo de manzana, Apfelsaft, y le puedes poner laurel, le puedes poner otras especias. Experimenta. Y lo hervimos durante 40 minutos, 60 minutos, dándole vuelta de vez en cuando para ver que no se esté quemando. La tapa hace que se evapore menos el agua. Que algo de juguito también quieres que se quede para luego. Y básicamente es eso. Ya luego comprobar que el sabor esté bien, sal, quizá un poquito más de azúcar o lo que estés usando, y va a servir. Pasamos a la receta de las bolas de papa, de las Klöße, de los Knödel. Pelamos las papas, wir schälen die Kartoffeln, las troceamos. También hay recetas en las que no se pelan las papas, sino que se hacen con piel y luego al final se les quita para que se mantenga más el almidón. Aquí, como tú quieras, en las recetas que llevan almidón o algún tipo de harina, normalmente con eso ya las papas tienen suficiente fuerza, suficiente almidón para que se queden pegaditas y no se deshagan. Si ves que tienes problemas, pues hazlas con piel. Puedes buscar también la variante de papas que tengan más almidón. Si en tu país diferencian entre papas para freír, para hacer papas fritas y papas para cocer, pues las de las papas fritas no son. Hervimos las papas con un poquito de sal, como si fuésemos a hacer puré de papa. Aprovecho el calor del fuego para secarlas bien. Mientras menos líquido mejor. Las escarchamos. Aquí sí, sin añadirle nada más de líquido, ¿no? Que puedes refinar un puré de papas con nata, con leche, pero eso aquí no. Las meto en un bol donde ya puse el almidón de papa o el almidón de maíz. Ahí le puedo agregar la yema de huevo y una cucharada de mantequilla, un Esslöffel Butter y un poquito de especias también, un poquito de sal y si quieres nuez moscada. Y lo mezclas todo a una masa homogénea. Calentamos agua a un mínimo de 70 grados para que el almidón pierda su sabor, también con un poquito de sal. Con eso ya puedes formar Klöße, Knödel al tamaño que tú quieras.
Hoy en día los términos de Klöße y Knödel son casi sinónimos, aunque Klöße más bien se refieren a las bolas de papa y Knödel pues se pueden hacer de pan, de espinaca, muchísimas variantes diferentes. Y eso sin nombrar ya especialidades como los Serviettenknödel, que se parecen a panes, Leberknödel, Schinkenknödel, Topfenknödel, que son dulces, Böhmische Knödel, de Bohemia, la República Checa. Y bueno, ahora viene la parte difícil, porque si las papas tienen muy poca fuerza, muy poco almidón, puede que se te deshagan al instante. Metemos las Klöße en el agua sin moverlo. Por eso también calentamos el agua sin que rompa a hervir, para que con el movimiento del agua pues también se deshacen. Y esperamos unos 15-20 minutos hasta que se hagan. Si es menos tiempo o a menos temperatura, puede ser que el almidón no haya perdido su sabor y te sepan harinoso. Y si no te sale o tienes mala suerte, te cuento un secreto. No se lo cuentes a nadie, pero también los puedes hacer al microondas. Y lo mejor es que te ahorras el problema de que se deshagan por el agua y ni siquiera necesitas el almidón. Son las papas cocidas y el huevo. Eso sí, no son originales. Saben un poquito diferentes y no son tan bonitos. Y si te pasa, pues se convierten en galletas de papa en vez de Klöße. Pero cualquier Klöße de microondas es mejor que ningún Klöße. Pregúntale a Klöße. Y sí, fatal error. Se ve desenfocado. Me di cuenta después de comerme el pato. Así que así se va a quedar porque no voy a hacer otro. A cambio podemos usar este momento como experiencia didáctica para todas las personas que no tienen miopía. Sí, así es como se ve el mundo con gafas. O mejor dicho, cuando necesitas gafas y no las tienes. La gran ventaja es que no ves lo feo que podemos ser los seres humanos. La gran desventaja es que si pierdes la gafa, suerte para buscarla. Déjame optimizar ahí un poquito. ¡Pap! Lo pongo más pequeño y ¡pum! Un fondo más grande desenfocado para que resalte el contraste. ¡Go! ¡Oh! ¡Qué bonito, Miren esto. Un menú como si fuese de restaurante. Yo creo que, sin más hablar, vamos a probar a ver cómo está. Tenemos aquí los Klöße Knödel. Miren ahí. Rico con la salsita un poquito. Buenísimo. Y la carne de pato. Aquí una patita de pato. Oh. También para probar con la salsita. El truco está en comerlo todo junto, mezclado. Un poquito del pato con la col roja que hicimos. Ahí. Que le da a menudo un toque como dulce o un poquito agrio. La salsita. Y la guarnición. Buenísimo. Vamos. Así de fácil pueden cocinar comida alemana auténtica. Para que luego digan que los alemanes no saben cocinar. Animo a que lo prueben a hacer en casa, que me escriban a ver qué tal les salió. Y si tienen sugerencias, si tienen comentarios, pues lo mismo. Like y subscribe. Y les aseguro que volveremos a vernos.